Bueno, si tienen sus Biblias, les pueden abrir conmigo a Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13. ¿Alguna vez te has imaginado cómo sería ser miembro de una de las primeras iglesias? Vamos a ver aquí en Hechos capítulo 13 una escena de una de las primeras iglesias que se multiplicó. Hechos capítulo 13, del versículo 1 al 5. Vamos a leer este pasaje. Dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Oremos. Padre, gracias por este día que nos das para recordar que es tu evangelio a través del bautismo. Ahora ayúdanos, Señor, a entender nuestro llamado de hacer discípulos con este mismo evangelio. Haznos entender nuestro llamado de hacer discípulos a todas las naciones, Señor, y haz que amemos ese llamado, haz que nosotros seamos partícipes gozosos en ese llamado a través de tu palabra. Te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, aquí en este pasaje vemos que así comienza la historia de las misiones en la iglesia cristiana. Así comienza la historia en la que Pablo y Bernabé se iban a multiplicar a través de todo el imperio romano. No hay ninguna explicación humana de esta historia que Pablo, el perseguidor de la iglesia, causó que los hermanos se huyeran de Jerusalén, que estos mismos hermanos que llegaron a Antioquía terminaron enviando al mismo Pablo como misionero a las naciones. Eso se debe a la soberanía de nuestro Dios. Y no hay mejor explicación que esto, que las palabras que Pablo usó en Romanos 11, de 33 a 36, cuando dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Nuestro Dios, Él hace lo que le place. Sus juicios son insondables. Sus caminos son inescrutables. Su mente no es entendible plenamente. Su consejo es inigualado. Su reino es eterno. Sin embargo, hay algo en esta historia que Dios quiere revelarnos acerca de su plan de multiplicarnos como discípulos. Aunque todo esto sea verdad, Dios todavía quiere revelarnos y hacernos partícipes en su obra de reinar sobre la tierra a través de la multiplicación. En este pasaje vamos a ver 5 observaciones, 5 puntos que nos hablan acerca de cómo se logró la multiplicación en la iglesia de Antioquía, pero también cómo Dios sigue logrando la multiplicación a través de nosotros, que podamos aplicar a nuestras vidas. La primera observación que vemos es que la multiplicación en Antioquía se logró mediante relaciones cercanas. Se logró a través de relaciones íntimas. Pablo comenzó a multiplicarse antes de llegar a Antioquía. Si ustedes saben la historia o leen la historia en el libro de los Hechos, ustedes van a ver que Pablo, antes de llegar a Antioquía, pasó un tiempo de 10 o 11 años, de los cuales nosotros no sabemos toda la información, pero sabemos que al menos pasó un tiempo en Tarso. ¿Saben de dónde era Pablo? Era de Tarso. ¿Y qué estaba haciendo ahí en Tarso? Estaba compartiendo el evangelio con las personas con las cuales se había criado, con sus familiares, con sus conocidos. Pablo y Bernabé, después de llegar a Antioquía, ¿qué hacen? Pasan un año, dice en Hechos 11:26, que pasen un año enseñándoles a los hermanos. Y ahí comienzan a llamar a los hermanos cristianos por primera vez. Entonces ellos hicieron relaciones íntimas con los hermanos en la iglesia de Antioquía, en su iglesia local, y a través de su iglesia local
se comenzaron a multiplicar. Y después de salir de Antioquía, ¿a dónde van Bernabé y Pablo? Versículo 5 nos dice que ellos llegaron a Chipre. Versículo 4, perdón. Dice que ellos llegaron a Chipre. Bernabé, si ustedes leen la historia de los Hechos, van a ver en Hechos 4:36 que Bernabé era de Chipre. Entonces, ¿a dónde iban? Iban a compartir el evangelio con los conocidos de Bernabé, con la familia de Bernabé, con los amigos de Bernabé desde la niñez. Vemos que la iglesia primitiva comenzó a multiplicarse. ¿Cómo? A través de estas relaciones cercanas que ya tenían. Ahí comenzó. Y ahí debemos comenzar nosotros. Si vamos a multiplicarnos nosotros, debemos comenzar con nuestras familias. Debemos comenzar con nuestros conocidos en la escuela, en los trabajos, en donde sea que nosotros nos desarrollemos. Ahí comienza, ahí Dios nos ha mandado por su soberanía que estemos por un tiempo, por una razón. Y la razón es que nosotros podamos multiplicarnos como discípulos. Si tú eres un esposo o padre, comienza a reunir a tu esposa y a tus hijos todos los días para leer la Biblia juntos. Es mejor ser constante con 5 a 10 minutos al día que ser esporádico con una vez al mes, quizá. Es mejor ser constante. Y la semana pasada Dios usó la lectura de su palabra en nuestra casa para confrontar mi corazón. Estaba leyendo 1 Corintios capítulo 4 y Dios confrontó mi orgullo. Mi esposa me estaba tratando de organizarme mejor y yo rechacé su ayuda. Y después de leer la palabra, Dios confrontó mi corazón, me llevó al arrepentimiento y me hizo crecer como discípulo. Y todos nosotros necesitamos eso. Todos nosotros necesitamos ser confrontados, alentados diariamente con la palabra. Si nosotros estamos multiplicándonos, ¿qué estamos multiplicando? Estamos multiplicando discípulos de Cristo. Y la forma en la que alguien se forma como discípulo de Cristo es a través de la palabra de Cristo. Es un medio de gracia que necesitamos todos los días. Si tú eres una esposa, anímele a tu esposo a que te guíe, que guíe a los hijos en este tiempo. Si eres una madre, una abuela, o sea, tú tienes un papel muy importante. La mamá y la abuela de Timoteo jugaron un papel importantísimo en su formación como pastor. Luego llegó a ser pastor. Quizá un día tu nieto, tu hijo, llegue a ser un pastor y la influencia principal en su salvación eres tú. ¿Qué privilegio es eso? Si tú estás en la escuela, si juegas en algún equipo deportivo, si trabajas en una oficina, donde sea que tú te desenvuelvas, tú puedes hacer discípulos, tú puedes multiplicarte. Comienza a estudiar la Biblia con tus compañeros, comienza a estudiar la Biblia con las personas que se abren a esto y háblales en amor del Evangelio de Cristo. Dios quiere que te multipliques donde tú ya estás, con las personas que tú ya conoces. Si tú quieres llegar a ser misionero algún día o pastor algún día, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a ser discípulos. Y si no lo estás haciendo en este momento, donde Dios te ha puesto en este momento, no lo vas a hacer en ese día tampoco. Entonces, el primer punto es que la multiplicación comienza y debe lograrse a través de las relaciones íntimas. Sin embargo, la segunda cosa que vemos en este pasaje es que la multiplicación se logra mediante líderes bíblicos. Si ustedes leen el versículo 1, van a ver una lista de algunos de esos líderes. Vemos que estaba Bernabé, estaba Simón, estaba Lucio, estaba Manaén y estaba Saulo. ¿Y qué hacían estos líderes bíblicos? ¿Qué hacían? Bueno, ellos eran profetas y maestros. Entonces, cuando vemos que eran profetas y maestros, tenemos que entender lo que hacían los profetas y los maestros eran hablar la palabra de Dios y explicar la palabra de Dios. Eso es lo que hace un profeta, habla la palabra de Dios, un maestro explica la palabra de Dios. Entonces, nuestros líderes el día de hoy son nuestros pastores que exponen fielmente, constantemente la palabra de Dios. Pero vemos en este contexto que sus líderes les hablaban y les explicaban la palabra de Dios. Este es un modelo que vemos en todas las iglesias neotestamentarias. Si ustedes leen el libro de los Hechos, van a ver en cada iglesia local que cuando Pablo fue a plantar una iglesia, estableció a varios ancianos. La palabra anciano es otra palabra que habla del oficio del pastor. Es lo que hizo Pablo en todos los viajes misioneros y es lo que les instruyó a sus discípulos, Timoteo y Tito, que hicieran en las iglesias, que constituyeran a ancianos. Nuestro versículo lema de hombres fieles
2 Timoteo 2:2, habla de esta realidad, de la multiplicación a través de líderes que sean hombres. Pablo le instruye a Timoteo que lo que él ha aprendido de Timoteo, que ahora él lo encargue a hombres fieles, que estos hombres fieles también pueden enseñar a otros. Eso es la idea de la multiplicación que Dios nos ha dado en la Biblia. Y nosotros tenemos que estar involucrados en esto. Si tú no estás haciendo discípulos, tú eres un hombre, busca a otro hombre que te pueda ayudar a hacer discípulos. Ven a hombres fieles los miércoles a las 6:30. Te podemos equipar para que tú lo hagas con tu familia y con otros hombres. Si tú eres una mujer, ven a Mujer Virtuosa los miércoles. Saben que la Biblia nos enseña que las mujeres deben también hacer discípulos de otras mujeres en Tito capítulo 2. En Tito capítulo 1. 2, perdón, de 3 a 4. Entonces, las mujeres deberían de multiplicarse también. Las mujeres más ancianas dicen que deben enseñarles a las más jóvenes. Entonces, es una oportunidad que tenemos delante de nosotros de crecer como familia, de crecer en hacer discípulos de nuestro género. Y yo les quiero animar a cada uno de ustedes que si no están en relaciones intencionales de discipulado en este momento, que busques a una persona al menos para comenzar a discipular a esa persona. Así va a crecer la iglesia, a través de cada persona haciendo discípulos. Si solamente el pastor está haciendo discípulos, no va a crecer mucho. Pero si en un año cada persona hace al menos un discípulo, bueno, la iglesia va a crecer mucho más rápidamente. Entonces, eso es el patrón que Dios nos ha dado en la Biblia. Líderes bíblicos que levanten a otros líderes bíblicos. Ahora, hemos visto que la multiplicación se logra mediante relaciones íntimas, se logra mediante líderes bíblicos. Pero ¿qué más vemos en este pasaje de Hechos capítulo 13? La multiplicación también se logra mediante un enfoque en el reino de Dios. Y cuando digo un enfoque en el reino de Dios, esto excluye nuestro reino. Se logra mediante un enfoque en el reino de Dios. ¿Por qué digo esto? ¿Qué actividades hacían los hermanos aquí en este pasaje, versículo 2? Ministrando estos al Señor y ayunando. Estaban ministrando al Señor y estaban ayunando. ¿Por qué estaban ministrando al Señor? Porque estaban enfocados en la gloria, en el reino del Señor. ¿Por qué estaban ayunando? ¿Cuál es la enseñanza de Jesús con respecto al ayuno? Cuando habla con sus discípulos que le están preguntando por qué no ayunan como los discípulos de Juan el Bautista. ¿Por qué? ¿Por qué no ayunan? Jesús les dice que no estaban ayunando en ese momento porque el novio estaba con ellos. Sin embargo, que venía el día en el cual el novio les iba a ser quitado, y en ese día ellos iban a ayunar. Entonces, cuando nosotros ayunamos, principalmente lo que anhelamos es la venida de Cristo. Que Cristo venga, que establezca su reino eterno. Y la iglesia de Antioquía anhelaba el reino de Cristo sobre todas las naciones. Estaban enfocados en su reino, en el reino de Dios, no en su propio reino. Además, vemos en el acto de enviar a 2 de los mejores misioneros de la historia del mundo, vemos que ellos estaban dispuestos a soltar a los mejores líderes en este acto. Afirman que estaban enfocados en el reino de Dios, no en el reino de su propia iglesia local. Imagínate que alguien trae el mejor teólogo del mundo a tu iglesia y otro siervo que lo lleva, que tiene un primo que llega a ser un autor de un evangelio. Imagínate que estos 2 hombres están en tu iglesia. ¿Qué es lo que tú querías que hicieran? ¿Quisiera que se fueran de tu iglesia? Pues en nuestro egoísmo, no. Nosotros queremos que se queden, que se vaya creciendo, multiplicando dentro de la misma iglesia. Y claro, Dios llama a algunos hombres que lo hagan toda la vida, en algunas ocasiones. Pero en otras ocasiones Dios llama a que estos hombres se salgan de su iglesia local, porque quiere que esos hombres hagan discípulos en las naciones. Y esto fue el caso con la iglesia de Antioquía. Estaban dispuestos a soltar a los mejores líderes, a Bernabé y a Pablo, para la obra, las misiones. Porque ellos estaban enfocados en el reino de Dios, no en su propio reino. Esto fue la característica que destacó la vida de Bernabé. Si ustedes leen en el libro de los Hechos, van a ver que Bernabé vende una heredad y deja la ganancia a los pies de los apóstoles. Pero hay un contraste con el pasaje que sigue, que hay 2 personas que hacen lo mismo, sino que en esta ocasión ellos le mienten al Espíritu Santo, le mienten a los apóstoles y les dicen que han dejado toda la ganancia a los pies de los apóstoles, pero es una sola parte. Entonces, ¿qué hace? Ananías y Zafira se llaman. ¿Qué pasa? Se mueren.
Dios está preocupado por la adoración de su nombre, de su reino, no del reino de una iglesia local, aunque Dios exprese su gloria a través de la iglesia local. Claro, es gloriosa la iglesia local, pero nosotros debemos estar dispuestos a soltar a nuestros mejores líderes para la obra, las misiones. Y gracias a Dios ya hemos hecho esto, ya hemos enviado nuestros líderes a las naciones que están sirviendo fielmente en las naciones. Entonces, les animo a ustedes que sigan anhelando el reino de Dios en cada uno de los ministerios de esta iglesia. Si tú eres un líder, reconoce que los que están sirviendo en tu ministerio no son tuyos, le pertenecen a Dios, y alégrate que Dios se glorifique a través de ellos en otros lugares, si es que Dios los llame a otros lugares. Si tú eres alguien de la iglesia que no eres líder, pero tú anhelas el liderazgo, aspiras al liderazgo. Veamos el ejemplo de Bernabé. ¿Cómo llegó Bernabé al liderazgo? A través del servicio, a través de no buscar ser servido, sino servir, así como Cristo. El camino para llegar al liderazgo no es a través de la autoridad que se impone sobre alguien, es a través del servicio. Y si tú anhelas ser un líder, no busca tu reino, busca el reino de Dios, sirve a tus hermanos en tu iglesia local, y con tiempo, si Dios te llama, la iglesia lo va a afirmar. Si tú te sientes insuficiente para la obra de Dios, estás en buena compañía. Si te sientes insuficiente para la obra de Dios por tu pasado, por tus pecados pasados, tú estás en buena compañía. Piensa en todas las figuras que Dios usó en la Biblia. Noé, ¿qué pasó? Se emborrachó. Abraham era viejo. Jacob mintió, le engañó a su hermano. José fue rechazado, abusado por sus hermanos. Moisés, asesino, tartamudo. Gedeón, con miedo. David, un asesino, un adúltero. Rahab, una prostituta. Jeremías, Timoteo, unos jovencitos. Jonás, se huyó de Dios. Pedro le negó a Cristo. Pablo, un perseguidor de la iglesia. Si tú te sientes insuficiente para la obra del reino de Dios, recuerda lo que Dios ha hecho con estos hombres y escucha las palabras de Pablo. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Crees que Dios no te puede usar? Estás en buena compañía. No importa de dónde vengas, no importa los pecados de tu pasado, no importa cómo te sientas en este momento. Dios siempre llama a hombres que se sienten inútiles para la obra de Dios. Y de hecho yo me siento así en este momento predicando delante de ustedes. Yo soy inútil si no fuera por la gracia de Dios. Yo soy indigno de esta obra que Dios me ha puesto a hacer en este momento. Hasta ahora hemos visto que la multiplicación se logra mediante las relaciones cercanas, líderes bíblicos y un enfoque en el reino de Dios. En cuarto lugar, vamos a ver que la multiplicación se logra en última instancia mediante la obra del Espíritu Santo. Mediante la obra del Espíritu Santo. Si ven en este pasaje, en el versículo 2, ¿quién es el que apartó a Bernabé y Saulo para la obra? Dice que el Espíritu Santo es el que dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo. Y en el versículo 4 vemos quién es el que envía a Bernabé y Saulo. El Espíritu Santo, dice el texto, es el que envía a Bernabé y a Saulo. Ahora, la iglesia local envía, pero la iglesia local es el medio por el cual el Espíritu Santo envía. Entonces, esta obra depende completamente del Espíritu Santo. Jesús dijo que el Espíritu Santo vendría al mundo para convencer al mundo de pecado, justicia y juicio. Jesús les dijo al principio del libro de los Hechos que el Espíritu Santo es el que iba a venir sobre vosotros
venir sobre su iglesia para que ellos pudieran ser testigos en todas las naciones. Entonces, tenemos que depender completamente de la obra del Espíritu Santo en nuestra evangelización. Si estamos confiando en algún método, arrepintámonos de confiar en la ayuda de los hombres. Solamente Dios puede salvar. No estoy diciendo que dejes de usar un método de evangelizar, claro que no. Pero si tu confianza está puesta en ese método, Dios no va a salvar. Cristo es el que salva a través del poder del Espíritu Santo, convenciéndonos de pecado, justicia y de juicio. Y si tú estás aquí el día de hoy y tú no has entendido este mensaje, que la obra del Espíritu Santo, tú no has nacido de nuevo, tú puedes nacer de nuevo. El Espíritu te lleva a que tú te arrepientas, tú veas la necedad de tu vida, la vileza de tu pecado. El Espíritu Santo te lleva a ver tu rebelión en contra de Dios y te lleva a ver que Cristo es la respuesta a tu problema de la ira de Dios. Cristo vivió una vida perfecta, no pecó. Cristo vino, se encarnó, vivió una vida perfecta y no pecó. Y Cristo murió en la cruz cargando la ira de Dios en sí para que tú no estuvieras bajo la ira de Dios, sino bajo su gracia. Si tú no has entendido este mensaje, escucha que Cristo no solamente se quedó muerto, Él resucitó al tercer día para darnos victoria sobre el pecado, sobre la muerte. Y tú también te puedes hacer partícipe con la resurrección de Cristo. Si tú pones tu fe en Cristo, tú abandonas tu fe en cualquier otra cosa, pones tu fe solamente en Cristo, tú te arrepientes de tus pecados, comienzas a seguir a Cristo, entonces Dios te salvará. Esa es la buena noticia para todos los que estamos aquí el día de hoy. La multiplicación depende de la obra del Espíritu Santo. Una de las cosas más importantes que nosotros podemos hacer en respuesta a esta verdad es orar por la evangelización mundial. ¿Cuántas veces te sientes para orar por la evangelización mundial? Yo sé que ustedes oran por la salvación de amigos, de familiares que no conocen a Cristo, pero ¿cuántas veces nos sentamos a orar por la evangelización mundial? Dios nos llama a que nosotros oremos por la evangelización mundial. De hecho, si ven en Apocalipsis capítulo 8, después del capítulo 8, vemos una escena donde las oraciones de los santos están allí y a través de esas oraciones de los santos, Dios inaugura que se toquen las trompetas y después de la séptima trompeta, vemos en Apocalipsis 11:15, dice que el reino de esta tierra, los reinos de este mundo han venido a ser nuestro Señor y de su Cristo y Él reinará por los siglos de los siglos. ¿Qué pasa ahí? Dios usa las oraciones de la iglesia para que Cristo venga. Dios está guardando esas oraciones, está escuchando nuestras oraciones por la evangelización mundial, por la venida de Cristo y un día va a contestarlas. Cristo va a venir, Cristo va a reinar. Oremos por la evangelización mundial, que el Espíritu Santo haga la obra, lo que solamente Él puede hacer. Entonces, hasta ahora hemos visto que la multiplicación se logra mediante relaciones cercanas, líderes bíblicos, un enfoque en el reino de Dios y la obra del Espíritu Santo. Y por último, vamos a ver que la multiplicación se logra mediante el sufrimiento. En dos sentidos se logra mediante el sufrimiento. El primer sentido se logra mediante el sufrimiento de nuestro Salvador. Toda multiplicación es en base a ese mensaje que Cristo vino y sufrió por nosotros en una cruz. Sin ese mensaje no hay multiplicación. Ese mensaje del Evangelio es poder de Dios para salvación. Y solamente ese mensaje puede salvar, ese mensaje de sufrimiento. Pero también la multiplicación se logra mediante el sufrimiento de los mensajeros de este mensaje. No solamente el mensaje mismo, sino también mediante los mensajeros del mensaje que están dispuestos a sufrir, imitan a Cristo y sufren. ¿Tú te acuerdas cómo comenzó la iglesia de Antioquía? La iglesia de Antioquía, como dije, comenzó a través de la persecución. Teológicamente hablando, la iglesia de Antioquía fue fundada porque Cristo compró la iglesia con su sangre. Pero históricamente hablando, la iglesia se comenzó porque hubo una persecución. El sufrimiento es lo que Dios usó para fundar la iglesia de Antioquía. ¿Y qué es lo que Dios estaba haciendo al enviar a Pablo y a Bernabé de esa iglesia? ¿A dónde iban?
iban a un lugar donde iban a sufrir. Iban a ser apedreados, iban a ser perseguidos, iban a enfrentar hambre, iban a sufrir por causa del Evangelio. Y al final de su viaje misionero, su primer viaje misionero, en Hechos 14, del 19 al 23, podemos leer qué es lo que pasa. Al final de este viaje misionero, dice en el versículo 19 de Hechos 14, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrestaron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró a la ciudad. El día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad, de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles ¿qué les decían? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Cuál fue el mensaje inicial de Cristo cuando Él llamaba a sus discípulos? Su mensaje fue: toma tu cruz y sígueme. Un llamado a ser un discípulo es un llamado a sufrir por el bienestar de las demás personas. Así como Cristo sufrió por nuestro bienestar, nosotros somos llamados a sufrir por el bienestar de las demás personas. Eso es nuestro llamado como discípulos, es sufrir con Cristo. Eso es un concepto foráneo en el cristianismo cultural de nuestra era, del año 2019, aquí en Louisville, Kentucky. Nosotros no escuchamos ese mensaje mucho, pero es un mensaje que la iglesia ha vivido a lo largo de 2000 años. Dios ha multiplicado a su iglesia a través de la persecución, a través del sufrimiento de sus siervos. La multiplicación se ha visto en historias así como la historia de Perpetua. Yo recientemente escuché de la historia de Perpetua, que era una historia que Agustín predicaba todos los años. Perpetua era una mujer de la clase alta en Cartago a principios del tercer siglo, de la provincia romana al norte de África. Ella recién se había convertido, estaba instruyéndose en la fe cristiana. El emperador Septimio Severo comenzó a perseguir la iglesia en ese tiempo. Por la persecución, después de su bautismo, Perpetua es encarcelada. Después su papá va a visitarla y le ruega que no sea cristiana, que deje de ser cristiana. Y ella no le puede obedecer a su padre por encima de Dios. Ella está dispuesta a sufrir por causa del evangelio. No solamente va a sufrir ella, sino que su papá, no siendo cristiano, terminó siendo azotado porque su hija no le obedeció. Y Perpetua terminó en el anfiteatro con animales delante de miles de personas viendo su muerte. ¿Y qué es lo que más le preocupaba a Perpetua en este momento? Según la historia, ella se cayó al piso y estaba más preocupada en ser discípulo fiel de Cristo, ser modesta. Ella buscó taparse con la túnica, se había roto. Perpetua se le acerca el gladiador y tiene el cuchillo, y ella misma se traspasa el cuchillo porque el gladiador está temblando y no lo puede hacer. El sufrimiento se ha visto así en la historia de la iglesia, en historias como la de Perpetua, pero lamentablemente no se ve mucho en el cristianismo cultural de 2019. Y quizás una de las razones por las cuales no estamos multiplicándonos como discípulos es porque nosotros no hemos entendido el llamado discípulo de morir a nosotros mismos, de llevar nuestra cruz y de seguir a Jesús. ¿Cómo podemos responder a esta verdad que Dios usa el sufrimiento para multiplicar a su iglesia? No estoy diciendo que busquemos el sufrimiento como la meta. Claro que no estoy diciendo eso. Eso no es una teología cristiana. Sin embargo, lo que estoy diciendo es que estemos dispuestos a sufrir por causa del evangelio. Estamos dispuestos a sufrir. Neguémonos a nosotros mismos y no vayamos a gastar miles de dólares en vacaciones. En vez, usemos ese dinero para apoyar a los misioneros o para tomar un viaje misionero con la familia. Quizá eso pueda ser una aplicación para nosotros. Quizá podamos sufrir con nuestro tiempo en vez de buscar la comodidad de la casa viendo Netflix 2 o 3 horas después de llegar del trabajo. Quizá tengamos que ir a otra casa a visitar a alguien, compartirles el evangelio o preparar una comida para que vengan a nuestra casa y compartirles el evangelio.
Tenemos que morir al yo para que Cristo se multiplique a través de nosotros. Suframos a proclamar el Evangelio, hermanos. Suframos a proclamar el Evangelio. No suavicemos el mensaje del Evangelio para una buena reputación. No nos callemos por el temor de ser rechazado. Cristo fue rechazado. Vamos a lugares peligrosos. La gente en esos lugares peligrosos ciertamente no va a llegar al templo nomás. Nosotros tenemos que ir a ellos y predicarles el Evangelio. Proclamemos que Cristo vino, Cristo vivió, Cristo murió y Cristo resucitó por los pecadores y Cristo vendrá otra vez. Ese mensaje de salvación, ese mensaje que tenemos que predicar con fidelidad, dispuestos a sufrir para identificarnos con nuestro Salvador. Nuestro sufrimiento no salva a nadie. El sufrimiento de Cristo es el que salva, pero nuestro sufrimiento como mensajeros es lo que da a la gente una idea de ese Cristo que sufrió por ellos. Entonces suframos por amor al Evangelio. El día de hoy hemos visto que la multiplicación es el plan de Dios para reinar sobre todas las naciones. Cristo ya vino, murió y resucitó para lograr esto. Ahora nos invita a que nosotros nos involucremos en este plan mediante relaciones íntimas, líderes bíblicos, un enfoque en el reino de Dios, mediante el Espíritu Santo y por fin mediante el sufrimiento. Cristo también se multiplicó de todas esas formas. Piensen en cómo Cristo se encarnó, el Dios eterno se encarnó para hacer relaciones cercanas con 12 discípulos. Y Él multiplicó a los líderes a través de esos 12 discípulos. Cristo es el que tuvo estas relaciones íntimas en su encarnación y Cristo es el que mejor modeló levantar líderes bíblicos. Cristo también no vino para hacer su voluntad. Cristo no vino para hacer su voluntad, sino la voluntad de su Padre. No buscaba su propio reino, buscaba el reino de Dios. Aunque el reino de Dios incluía su reino, Él estaba más enfocado en el reino de su Padre que en su propio reino. Y Cristo vivió en dependencia completa del Espíritu Santo. Y por fin, Cristo sufrió por nosotros en la cruz para lograr nuestra salvación. Para lograr que la multiplicación fuese posible, Cristo tuvo que sufrir y morir. Así como Cristo modeló esto para nosotros, vayamos a las naciones, vayamos a nuestros vecinos, vayamos a las escuelas, vayamos a donde sea que nos encontremos, con el poder del Espíritu Santo, proclamando el Evangelio, multiplicándonos como discípulos.